De acuerdo. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, voy a ir a macha martillo a toda la carrera y evidentemente es un tema tan amplio vamos, me ofrezco después a poder, con quien sea, poder precisar en el caso de Bogotá cómo se aplican estos principios que voy a establecer desde el punto de vista internacional y general y ya veréis cómo se articulan, ¿no? En primer lugar, los países que funcionan suelen tener entre un 30 y un 50% de la economía pública en manos del sector público, o bien por vía de presupuestos del Estado, bien por empresas que dan unos servicios y que cobran por esos servicios. Cuando se pasa el 50% ya no funciona, cuando no se llega al 30% tampoco funciona. No tenemos tiempo para extendernos en este gráfico, el que demuestra el incremento de eficacia en función de esa participación del sector público, porque evidentemente el sector público es necesario para el sector privado. Sin sector público, el sector privado no funcionaría y, consecuentemente, hace falta un cierto margen de sector público que es este. Diré, por ejemplo, que Estados Unidos, que ya sabemos todos que no quieren sector público, que lo que quieren es que el sector privado lo haga todo. Bueno, pues Estados Unidos tiene un 37% de la economía nacional sector público. En Europa, estamos más bien alrededor del 40, del 50%. Francia está en el 56, se ha pasado del peso del sector público y entonces Macron está intentando tirar para atrás para llevarlo hasta el 50%. Pero como veis, Alemania está en el 43% y todos estos países europeos están en ese margen. Cuando comparas eso con países en vías de desarrollo, como por ejemplo ahí he puesto Guatemala y la India, bueno, pues claro, Guatemala tiene un 10% de sector público y con un 10% de sector público no puedes desarrollarte porque el sector público no puede dar todos los servicios que el privado necesita para funcionar al máximo y funcionar bien, ¿no? Y la India, pues otro 13%. Pero digo Guatemala porque estamos en un ámbito latinoamericano y eso es importante. Pero es que después, dentro de ese sector público, todo depende de cómo se reparte ese dinero entre el Estado central en los estamentos intermedios, en vuestro caso departamentos, y en los municipios. Y claro, en Estados Unidos, por ejemplo, de ese 37% del sector público, el 17% va a autoridades locales, estados y municipios, en vuestro caso, departamentos y municipios, que es prácticamente un 40% del dinero público va a eso. En Holanda es el 46%, está gestionado por los municipios y por las entidades locales. En el caso de Guatemala, por dar otro ejemplo, no me conozco los de Colombia, aunque la última vez di unos datos sobre el área de Atlántico donde había trabajado, pero no me conozco lo de Bogotá y eso es a lo que me ofrezco, Carmenza, si estás escuchando, me ofrezco a que juntos lo analicemos para Bogotá. En el caso de Colombia, solo el 10% de ese 10% va a los municipios. Por lo tanto, es un 1% del PIB nacional que va a los municipios. Así no hay manera de dar servicio a los ciudadanos ni a las empresas que requieren esos. Y claro, si eso además lo aplicas a las rentas per cápita de tipo nacional o el PIB nacional, pues claro, resulta que Estados Unidos, por cada ciudadano americano, el municipio y el Estado se puede gastar $10.000 y en la India, por cada ciudadano, el Estado y los municipios se pueden gastar $2. Entre $2 y $10.000, ¿cómo queréis que un país como la India, o estoy dando el caso de Guatemala, $41, llegue a niveles de desarrollo donde verdaderamente el sector privado y el sector público puedan trabajar conjuntamente en beneficio de la economía de ese país? Esto, para empezar, como veis, aquí ya hay un problema grave. Tengo entendido que en Colombia sí se ha llegado a un 30% de ese sector público, por lo tanto, estamos hablando de un país que sí cumple esas normas, pero que tenemos que concretar cómo se reparte ese dinero. Lo que os voy a presentar en este momento es un estudio que hicimos, más bien con el método Delphi, en el año pasado, en un curso en el que participó Martín. Muchas gracias si estás todavía ahí, Martín, en Sí la estoy. Universidad de Nueva York con UN Habitat sobre finanzas, economía y finanzas urbanas y metropolitanas en el mundo. Y los que participaron, los alumnos, que no eran alumnos, que eran participantes porque tenían todos una categoría excepcional, pertenecían a esas metrópolis que veis ahí con circulitos rojos. Por lo tanto, tiene una idea de globalidad y entre todos trabajamos
un poco método Delphi, el resultado que os voy a exponer. En primer lugar, lo que acabo de decir, un sector público tiene que tener entre un 30 y un 50% del PIB nacional. ¿M? Y eso depende, pues, no podemos meternos en nada de estos detalles, pero de la eficacia social, que es alrededor del 50%, y del retorno marginal de las inversiones, es decir, la parte, digamos, más económica, que estaría en un 30%. Por eso Estados Unidos está en un 37% y Francia en un 56%. Pero ¿cómo se reparte ese presupuesto nacional? Pues el gobierno central, lo que quedamos es, el gobierno central tiene que tener un 60, un 70%, como veis, entre un 40 y un 90%, y los gobiernos locales tienen que tener alrededor de un 30%, 33%, es decir, la tercera parte. Y eso depende también de cuál es la estructura de gobierno nacional, si es un gobierno unitario, es decir, que acumula más en el centro las acciones que genera sobre el territorio, o un gobierno federal donde hay una participación mayor de esos entes federados, que son los entes intermedios de los que estamos hablando. Pero después, ese dinero, ¿cómo se reparte, cómo se genera y cómo se reparte? Pues los presupuestos locales tienen que tener entre un 60 y un 50, bueno, como veis, entre un 70 y un 50% de transferencias del Estado central, que es el que cobra los impuestos directos y, por lo tanto, de forma progresiva, y entre un 30 y un 50, en viceversa, un 40%, tiene que estar localmente obtenido. Y eso es porque los gobiernos locales no pueden vivir de papá Estado que les está transfiriendo el dinero. Tienen también que poner de su parte y tienen que levantar dinero también ellos. Lo que pasa es que los estados, los gobiernos locales, ese dinero no lo pueden alcanzar desde el punto, con impuestos directos, tienen que ser más con impuestos indirectos. Y ya sabemos que esos impuestos indirectos tienen otro carácter diferente y hay que controlarlos mucho. Con lo cual, depende del Estado si es centralizado o descentralizado, dentro del sistema unitario, se puede variar este sistema del 40%, pero por lo menos ese 40% de los ingresos municipales y metropolitanos tiene que pensarse internamente y el 60% tiene que ser con transferencias del Estado. Y luego, ¿cómo consigues este 40% de los ingresos de manera local? Pues depende si lo que quieres hacer es una imposición, una tasación, unos impuestos de tipo progresivo o de tipo regresivo, y depende ya de los impuestos directos que puedas poner o de los impuestos indirectos que quieras poner, ¿no? Y ahí es un 70 o 75% que tiene que ser de impuestos indirectos, que es lo que llamamos en español tasas o cobros por los servicios que se realizan por parte de la Administración. Esto es el panel total y luego al final os doy donde os podéis descargar este informe y lo podéis leer o estudiar mejor que en estos 5 minutos que nos quedan. Pero para saber cuánto dinero tienen que tener los municipios con estas proporciones que hemos aplicado, como veis, lo podemos aplicar en función del número de la población, de cuántos habitantes tiene ese municipio y del PIB nacional, con los ratios, con las proporciones que acabo de comentar. Si un PIB nacional es de 1, etcétera, de 100%, bueno, pues aplicando esos diferentes ratios, vemos que las transferencias que el Estado tiene que pasarle a las instituciones intermedias es de un 12% de ese PIB nacional, y esas municipalidades o esos departamentos o esas áreas metropolitanas tienen a su vez que tener una imposición complementaria que sea de un 4,8, un 5% de esos ingresos nacionales. Esto me encantaría poder estudiarlo para Bogotá y para el área metropolitana de Bogotá y de nuevo, Carmenza, te invito a que trabajemos juntos en este tema. Pero es no solo cómo consigues el dinero, sino cómo lo gastas, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo gastas? Dentro de los gastos del presupuesto municipal o departamental, tienes que dar una serie de servicios a la población que son absolutamente necesarios, limpieza de calles, etcétera, etcétera,
Y en la inversión a largo plazo, el concepto de una visión de futuro y hacia dónde quiere ir la metrópolis, pues solo puede ocupar del orden de un 15% de ese presupuesto municipal. Y ya es bastante. Normalmente no se llega a ese 15%, se queda en un 10% y lo ideal sería. Y ahí la cultura propia de esa metrópolis interviene mucho. Por ejemplo, en Latinoamérica, y no estoy hablando de Colombia, Latinoamérica, y dicho esto por el presidente del Banco Interamericano, hay menor tendencia a la inversión urbana que la hay en Asia, en los tigres asiáticos, ¿no? Y eso depende también del sistema de valores de una metrópolis que es más hedonista, está buscando más unas satisfacciones inmediatas a través de unos bienes de consumo, una metrópolis que es más estoica, está buscando más bien una potenciación de un proyecto de futuro a través de inversiones colectivas, de infraestructuras o de servicios en software, en mejorar las características de esa población. Y pasamos, por lo tanto, a cómo se tienen que hacer esas inversiones. Pues esas inversiones, si uno quiere invertir en la población, por ejemplo, dándole educación, incrementando los recursos humanos, pues gastará más en los intangibles, es decir, en el software social, y si lo que quiere es incrementar las infraestructuras y la capacidad de las empresas directamente a colocar productos en mercados internacionales, lo que hará es invertir en elementos tangibles como infraestructuras de transportes, etcétera, etcétera. Pero ahí, como veis, ya es una ideología política la que interviene para hacer ese equilibrio. Una vez que se conoce esa cantidad de productos tangibles, de infraestructuras urbanas, metropolitanas que se quieren realizar, hay que ver cómo se van a cobrar, cómo se van a pagar esas infraestructuras y entonces tenemos la alternativa de que sean productos indivisibles, ¿no? Que benefician a todo el mundo y que por lo tanto no se pueden cobrar individualmente por el consumo, o productos divisibles donde sí se pueden cargar directamente a aquel que los utiliza, ¿no? Y eso también depende de una ideología en la visión metropolitana y en la visión municipal. Si uno está focalizado en lo económico, va a realizar productos divisibles, y si uno va enfocado en el tema social, va a generar productos indivisibles que no se pueden cobrar, pero benefician a toda la población. Pero evidentemente eso va a reducir tus capacidades de inversión a largo plazo porque no puedes cobrar esos productos. Y finalmente, cómo recuperar el dinero invertido en esos productos divisibles que se pueden cobrar a cada uno de los que lo consumen, pues los precios, o sea, hay alternativas. Si tú controlas un monopolio porque eres la administración, puedes poner unos precios superiores a lo que te cuesta producir ese servicio, y consecuentemente con ese margen de beneficios lo inviertes en otros sectores indivisibles o en otras inversiones. O puedes poner el precio de mercado, es decir, que equilibras los ingresos con los gastos, o puedes poner un precio público sabiendo que hay parte de esa población que no pueden pagar, como en Latinoamérica, los transportes. Uno de los problemas de los transportes metropolitanos en todas las ciudades latinoamericanas es que no se le puede poner un precio público porque, aunque la población lo necesita, como no hay suficiente presupuesto público para rellenar el margen que queda entre un precio público y un precio de mercado, un precio de producción, pues no se pueden dar esos servicios de transportes colectivos como se pueden dar en otros países desarrollados. Esto, de nuevo, es el conjunto que os podéis descargar del link que después os voy a comentar, pero básicamente el criterio es que la ley de thumb, el rule of thumb, es que el sector público nacional es un 40%, el sector que se queda nacional es el 26%, y el proporción de ese PIB que tiene que pasar a los municipios es un 13%, y con eso, y multiplicando por el PIB de cada país per cápita y por el número de población, rápidamente podéis ver cuál es el nivel de presupuestos que debe tener cada municipio, y en algunos países se pasa por encima y en otros se queda corto. Con que pongáis en Google Pedro B. Ortiz, Pedro B. Ortiz, Metropolitan Finance, como veis, eso está sacado de Google y os aparecen dos informes que podéis descargaros gratuitamente y que encantado de que lo hagáis. Y en esos informes al final veréis
que hay una evaluación país por país de cuáles son sus presupuestos per cápita, de cuáles son la población de sus municipios, capitales, no he hecho más que las capitales en ese país, y por lo tanto, multiplicando ese PIB per cápita por el índice que le corresponde por la población, más o menos, cuál debería ser el presupuesto que esas capitales deberían tener. Comentaros que en Colombia salía que Bogotá tiene más dinero que en muchos otros países. Tiene una proporción del presupuesto de Bogotá que pude encontrar es de 7,4 billones de dólares y le corresponderían con estas cifras 5,4. Por lo tanto, Bogotá tiene más dinero del que en otros países hay. Otra cosa es ya políticamente cómo se debería distribuir ese dinero y cómo a lo mejor la metrópolis debería participar de esos presupuestos bogotanos, pero no me quiero meter en política y quiero dar. Y esta es la última diapositiva, que me vas a quitar la palabra, Sergio. Esto es donde podéis escribirme y encantado de contestaros y de hablar con vosotros, de daros precisión sobre este tema. Y esa es la página web de donde os podéis descargar esos informes que antes he comentado y muchos más. Hay hasta 300 informes y algunos sobre Bogotá, Cali, Barranquilla, etcétera. Muchas gracias.